Buen día, Inge. Una pregunta. Sí, dime, José Manuel. No tenía internet. Me acabo de conectar. No Están sé. realizando, están realizando el examen, ¿vale? De la unidad 2, entonces tenían disponible hasta las 10 para terminarlo. Si puedes comenzar a hacerlo, por favor, tendrás 20 Ah, minutos. ok, gracias. De nada.
Ya vayan enviando su examen los que hacen falta, por favor. Quedan 6 personas que todavía no envían y empiecen a enviar. Ok, vamos a iniciar la revisión. Les voy a compartir la pantalla. Permítanme tantito nada más. Me dicen si ya se puede visualizar, por favor. Ok, entonces vamos a dar la revisión del examen. Posteriormente de la revisión, bueno, nada más descargo la lista de asistencia y posteriormente ya se podrán retirar, ¿vale? El día de ayer en la tarde ya les estuve, y en la noche les estuve mandando la revisión de prácticas y de trabajos, entonces lo único que hace falta para esta evaluación pues, es la parte de su examen y se las estaría publicando en cuanto termine de pasar la lista, básicamente, ¿vale? Entonces, todas estas preguntas que venían en este examen eran referentes a esta unidad 2 en la que abordamos todos los conceptos básicos de la programación en lenguaje ensamblador. Iniciamos por ahí esta unidad verificando las directivas para definir tipos de datos, posteriormente instrucciones para transferencia de datos, instrucciones para ciclos, instrucciones aritméticas, instrucciones de saltos tanto condicionales como incondicionales y bueno, pues aquí el resumen de alguna manera de sus conocimientos. Entonces, la primera pregunta que aparecía era instrucción que permite comparar dos operandos. Entonces, venían por ahí CMP, luego comp, EQ y XCHG. Entonces, la correcta era CMP, que es una comparativa, básicamente, realiza una serie de operaciones entre dos operandos y de esta manera indicando a partir de las banderas o de los registros de bandera si existe alguna igualdad o si existe alguna diferencia. Y esto se complementaba, bueno, pues con el uso de saltos condicionales, ¿vale? La palabrita ahí de comp, bueno, ni siquiera existe en el lenguaje ensamblador. La de EQ sí existe, es una directiva para
la definición de un símbolo dentro de un programa o la definición de alguna variable que va a ser utilizada como un símbolo en un programa. XHG, por ahí verificábamos que era una instrucción para transferencia de datos, pero bueno, pues en este caso la correcta era CMP. La siguiente dice, instrucción que permite saltar si es menor o igual. Al momento que verificábamos estos saltos condicionales, teníamos que, bueno, son los equivalentes de alguna manera a operadores lógicos en lenguajes de programación de alto nivel. Y teníamos ahí el primero, dice JE, pues hace referencia a saltar si es igual, ¿no? Un jump equals. Posteriormente, JGE hacía referencia a jump rate equals. Entonces, saltar si es mayor o igual, hacía dos comparativas o verificaba dos cuestiones a partir de la comparativa. GE, bueno, no existe como tal, ni siquiera nos está hablando de un salto. Recuerda que todos los mnemónicos, pues tiene que ver la descripción de la palabrita con la función que realiza. Entonces, al hablar de saltos, todas comienzan con J, ¿no? De alguna forma. Y bueno, la correcta era jump less equals, ¿no? Saltar si es menor o igual. Entonces, la correcta era JLE. Instrucción que permite saltar si es mayor o igual. Entonces JE ya dijimos que es saltar cuando es igual. JG es saltar cuando es mayor, nada más. Y JGE, saltar cuando es mayor o igual. ¿Vale? Entonces esta era la correcta. JGE, jump rate equal. La siguiente decía, instrucción que permite saltar si es igual. Bueno, pues ya la vimos, ¿no? Jump equals, la JE, y esa era la única correcta. Las otras, pues ya correspondía a menor igual, mayor igual, y la otra, bueno, dijimos que no está definida como un salto. Instrucción que permite realizar una operación similar a variable 1 más en un lenguaje de alto nivel. Comentábamos por ahí al momento de hacer uso de estos saltos condicionales y de generar ciclos, que existen instrucciones que nos permiten hacer la suma de una unidad a una variable o a un registro. En este caso, esa instrucción se llama incrementar o su mnemónico INC, ¿no? De inc. Incrementar a variable 1, entonces básicamente lo que está haciendo es una operación similar a esta, ¿no? El valor que tiene lo retoma y le suma 1. Int no aplicaba porque int nos habla de una interrupción al final de cuentas. Dec nos habla de un decremento, es decir, en lugar de ser b1 más, se trataría de b1 menos. Y la última decía ninguna de las anteriores. Entonces la correcta era INC b1. ¿Vale? Hace un incremento de una unidad a la variable. Registros que tienen que trabajar directamente con las instrucciones mul y div para poder realizar las operaciones aritméticas correspondientes. ¿Vale? Tenían los registros AX, BX, CX y DX. Cuando hablábamos de los operadores aritméticos, hablábamos que suma y resta, pues no hay mayor problema. Tú puedes utilizar los operandos que tú quieras, ¿sale? Puede ser diferentes registros AX y puedes utilizar algunas variables que hayas definido. Pero para el caso de la multiplicación y la división, ocurre algo muy particular. Dice, el operador como tal, mul y div, solamente recibe un operando, ¿sale? En el caso de mul, recibe solamente como operando el multiplicador, ¿sale? Y el multiplicando se debe de colocar forzosamente en el registro AX, ¿vale? Si tú lo colocas en otra parte, mul siempre va a tomar al registro AX para realizar la operación. En el caso de la división, también el dividendo se tiene que colocar en AX y el divisor, pues se le pasa como parámetro a la instrucción div, ¿vale? Entonces aquí la respuesta era AX. La siguiente dice, esta instrucción realiza una carga de datos en un registro, pero con desplazamiento, ¿vale? Utilizábamos por ahí una instrucción de offset o mover con un offset cuando estamos desplegando una cadena de caracteres, por ejemplo. De igual manera, cuando estábamos almacenando un resultado en una variable que está conformada por una sucesión de espacios, ¿no? Básicamente un vector. Entonces, teníamos las instrucciones XCHG, que básicamente es un exchange, es hace un intercambio entre dos variables sin utilizar un espacio intermedio, entonces esa no aplicaba. LDS es una carga de un registro de 32 bits en registros de 16 bits, utilizando el registro DS, ¿vale? Entonces ahí no aplicaba. LEA
era la única que aplicaba, ¿no? Hacía una carga con desplazamiento, mientras que LDE, bueno, pues hacía algo similar a lo que hace LDS, ¿no? Una carga de un registro de 32 bits en registros de 16 bits, utilizando el registro del segmento extra. Entonces la correcta era LEA y la estuvimos utilizando para el despliegue de mensajes. La siguiente dice, esta instrucción permite realizar un intercambio de datos entre dos espacios sin perder información y sin requerir un espacio extra para hacer un backup o un respaldo. Entonces aquí era esta, ¿no? El exchange. Básicamente decíamos, si la información la tienes en el mismo registro, nada más la transfieres de la parte alta a la parte baja y de manera cruzada, si lo queremos ver así, ¿no? Lo que estaba en la parte baja se va a la parte alta. Entonces ahí la instrucción era exchange. Las otras, bueno, pues ya verificamos a qué se refiere, ¿no? La siguiente instrucción que permite generar un ciclo numérico. Bueno, pues ahí la única que hace referencia a un ciclo es esta de loop, ¿vale? Permítanme tantito. Ok, disculpen la interrupción. Entonces, íbamos en esta de la que permite generar el ciclo. Dijimos loop, bueno, es la única que hace referencia a un ciclo. Pop hace referencia a una función de transferencia cuando hablamos de la pila o del stack. CX, bueno, es el registro contador el registro de propósito general que hace la función de contador. Y bueno, CMP, pues ya verificábamos que era una instrucción de comparativa. Eh, la siguiente dice registro y bit del registro de bandera que son utilizados por la instrucción loop E, ¿vale? Entonces recuerden que loop es la generación de un ciclo numérico contemplando el decremento del registro CX y verificando que ese registro CX sea diferente de cero de alguna manera. En el caso de las variantes como loop E, que es lo mismo que loop Z, o loop NE y loop NZ, ¿sale? Hacen uso del registro CX al final de cuentas, pero hacen uso de un bit de los registros de bandera, ¿sale? En específico, el bit del registro al que hacen alusión es a la Z, ¿vale? ¿Qué hace la Z? Dice, verifica que el resultado de una operación sea cero, básicamente. Entonces, la primera X, pues no cumple con el registro de contador. Entonces, desde ahí le descartaba ZF, bueno, sí lo está contemplando. BX, pues tampoco. Y la única era CX, ¿no? Por el registro contador y posteriormente ZF. Las que venían de los códigos, decía, analiza el siguiente código, identifica y escribe en el espacio en blanco la línea que hace falta para generar la salida que se muestra en el lado derecho de la imagen. Considera que deberás colocar el número de línea en donde se deberá insertar la línea faltante. Por ejemplo, si la línea faltante fuera mover a DX offset B1 y esta fuera después de la instrucción sort AX, sale coma X, lo que se tendría que escribir como respuesta en el espacio en blanco tendría que ser 10 espacio mover espacio o DX offset B1. ¿Vale? Entonces, eso es lo que te estaba indicando ahí. Lo que teníamos en el lado derecho en la imagen de salida era un valor 0,4. Básicamente me está hablando de una división, ¿vale? Y lo que está haciendo el programita es lo siguiente, dice, estoy declarando una variable número 1, una variable número 2, donde tengo el valor del código ASCII o en código ASCII del número 9 y del número 2. Recordemos que la división en este momento solamente devuelve valores enteros. Entonces,
lo que hacía aquí, bueno, pues era mover a x arroba data, mover a ds a x, que es la transferencia de la referencia de las variables al segmento de código, hasta ahí va perfecto. Después, hacer una limpieza del registro X. Recordemos que como la división trabaja directamente con el registro X, necesito borrar los valores que tenga previamente. Después, hago un desempaquetado de estos valores, es decir, convertir el valor ASCII a su valor numérico. Entonces, subtraer al número 1 el 30 y al número 2 el 30H, ¿vale? Que me estaría devolviendo el 9 y el 2. Después, mover a L, ya estoy moviendo, en este caso, el dividendo al registro X, ¿sale? Y después le digo dividir número 2, ¿sale? Entonces se divide el valor. Al momento de hacer la división, pues recuerden, se obtiene su valor tanto de cociente como de residuo y posteriormente dice que le sume a AX 30 y 30. Ojo, aquí había un detalle, ¿no? El valor sí se encuentra en AX, pero antes de hacer esta suma para imprimirlo, yo tenía que aplicar un ajuste ASCII, ¿vale? Cuando hicimos los ejemplitos de esto, dijimos que una de las mejores maneras de dividir esta parte de los valores era utilizando el ajuste ASCII para multiplicación, ¿sale? Incluso todavía en el video de la práctica se los comenté, aunque cada uno tiene su ajuste ASCII, pues lo ideal al momento que ya estás convirtiendo los valores a su valor numérico es utilizar un ajuste ASCII para multiplicación para que no tengas mayor conflicto con los registros de bandera. Entonces, la instrucción que se tenía que ingresar era la 14, desplazar aquí este OR, una posición, y ingresar ajuste ASCII para multiplicación, ¿vale? Esa era la respuesta de este código. Finalmente, nada más le hace la suma a los valores para poder imprimir su valor del carácter ASCII y me despliega en la pantalla el 0,4. ¿Vale? Entonces ahí me estaría devolviendo la parte entera de la división, dice 9 entre 2, 4.5, solamente tomo la parte entera, que sería 4, y descarto de alguna manera la parte del residuo. Finalmente, la última pregunta que venía de analizar código, dice analiza el siguiente código, identifica y escribe en el espacio en blanco la misma situación que en el anterior, ¿sale? ¿Qué hacía este código? Dice básicamente despliego o genero una variable que se llama cadena, ¿vale? De tipo databyte, que es lo que me está indicando, dice, pues esta cadena es un arreglo, al final de cuentas, en la primera posición le estoy asignando un valor que es 255, en la siguiente posición estoy dejando el espacio sin inicializar, por eso le pongo el signo de interrogación, porque no sé qué valor contenga ni qué vaya a guardar, y posteriormente le estoy diciendo haz un arreglo de 255 posiciones, ¿vale? Y en todas las posiciones vas a guardar un signo de pesos, básicamente, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues de esta manera recuerden que cualquier cadena siempre termina con un signo de pesos al momento que se despliega con la función 09. Posteriormente, nada más un mensajito de ingresa tu nombre y después el nombre ingresado fue, ¿sale? Seguido de sus respectivos formatos, 10,13 que me está dando una generación de una nueva línea o salto de línea y un retorno de carro. Finalmente, bueno, aquí le estoy concatenando el valor ASCII del signo de pesos, ¿verdad? ¿Qué hacía el código? Decía mover a X, arroba data, mover a DS a X, ya sabes que es la inicialización, mover a H09, función para desplegar una cadena de caracteres, y le estoy diciendo lea dx, una carga con desplazamiento en dx de la variable 1, para que me dé el mensajito, ingresa tu nombre, ¿vale? Interrupción 21H, lo ejecuta. Y aquí estaba hasta el índice, mira, te lo dejé en amarillo, ¿vale? Donde me está diciendo lea dx cadena, ah, caray, ok. Si le cargo cadena, pues cadena me está diciendo que tiene 255 y luego tiene estos valores, ¿sale? Que son signos de peso. Entonces, antes de esta instrucción me puedo percatar que no hay una llamada a una función, ¿vale? Para llamar a para poder ingresar una cadena de caracteres, dijimos que existía la función 0AH, ¿vale? Entonces, esa 0AH de la interrupción 21H lo que hace es ingresar una cadena a partir de un buffer, ¿sale? Indicando en el buffer la dimensión de el buffer, en este caso es este valor que le colocaba, 255,
Posteriormente, el tamaño de la cadena que se leyó, esto no lo conozco hasta el momento que ingrese los caracteres, pero yo sé que el máximo de caracteres que va a poder ingresar, pues van a ser 255, ¿vale? Podía haber ingresado 2, 3, 4, 5, y como siempre tiene signo de pesos, pues al momento de encontrarlo, se va a romper la cadena, ¿vale? Entonces, aquí la que hacía falta era esta, ¿no? En la línea 15, desplazarla y invocar a la función para el ingreso de una cadena de caracteres mediante un buffer. Entonces, mover a h, 0h, ¿vale? Sé que siempre es a h porque la interrupción 21h siempre trabaja con la parte alta del registro x, ¿vale? Y solamente el número de la función que se piensa invocar. Después de leer el valor, le estoy diciendo que despliegue el mensajito, el nombre ingresado fue, ¿vale? Entonces en la variable 2 y posteriormente desplegar la cadena, ¿no? ¿Sale? Mover a h, 09h, lea de x, cadena más 2. Recuerda que al indicar cadena más 2, lo que le estoy diciendo es a este registro, digo, a esta variable que se llama cadena, desplaza las dos primeras posiciones, es decir, esta posición 0 y esta posición 1 y empieza a imprimir desde esta posición, después de esta comita, hasta donde se encuentre un signo de pesos, ¿vale? Entonces, si yo ingresara aquí en el caso del mensajito que decía Owen, entonces son 5 letras, no, Owen son 4 letras, entonces el valor que se almacenaría aquí en donde está la interrogación sería el 4, y me decía, tienes un buffer hasta 255 caracteres o 255 palabras y solamente estás utilizando 4 y comienzan en la posición 2 en adelante, hasta donde encuentre el signo de peso, ¿vale? Desplegaba la cadena y finalmente se termina el programa, ¿vale? Si se dan cuenta, fueron ejercicios que estuvimos realizando a lo largo de las sesiones, e incluso pues este venía dentro de la práctica que me entregan, ¿no? De la práctica 2. ¿Vale? ¿Algún detalle con su examen? Puedo pedir revisión, mi respuesta de código que imprime su string, estoy mal por un espacio. Ok, si solamente son espacios, no hay detalle, ¿vale? Si los checamos. Pero si dejaron junto aquí, por ejemplo, si dijiste mov y se te olvidó colocar el espacio, ahí sí ya está mal, ¿vale? Si fue que se te fue un espacio al inicio o al final de la cadena, sí lo checamos ahorita de manera particular. ¿De acuerdo? Entonces, iba a comentar algo, Aaron. Sí, y se me olvidó anotar el número de la línea. Híjole. Ahorita los checamos ya de manera individual, ¿vale? Entonces, mándenme el mensajito ahí en el chat y les devuelvo ahorita las calificaciones de examen. Para quien ya no tenga ningún detalle, nada más esté pendiente ahorita en estas, denme máximo 2 horas en lo que termino de hacer toda mi escala y les empiezo a mandar calificación, ¿sale? Para que estén pendientes y me devuelvan ahí la firma de su calificación. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. hoy todavía podemos subir nuestros, bueno, en el blog de notas a veces subimos nuestros trabajos de la clase, Su- bueno, resúmenes. sus apuntes, ajá. ¿Los podemos subir hoy todavía? Pues yo ya hice una revisión previa el día de ayer. Les digo, ayer estaba terminando en la noche de tener esto todo listo. Pero bueno, hágalo y me comenta ahí en el chat de que lo subió para volver a revisar ahí su caso. ¿Vale? Recuerden que esos apuntes hay que irlos subiendo, pues prácticamente terminando las sesiones. O a lo mejor, bueno, pues te retrasas una semanita, pero antes de que sea la evaluación. ¿Vale? Sí, eso hacemos los gracias. Bueno, entonces ahí les encargo nada más esa parte. Les vuelvo a comentar, si tienen algún detalle ya de manera muy particular, mándenme el mensajito en el chat y les voy contestando conforme me vayan escribiendo, ¿vale? Para quien ya no tenga ninguna duda, ningún detalle, pues ya se podrían retirar de la sesión. Les voy a cargar ahí una tarea referente a los temas que vamos a estar abordando en la unidad 3. En este caso vamos a comenzar a ver la parte de modularidad en lenguaje ensamblador. ¿Sale? Es una unidad muy cortita, simplemente tenemos que ver dos conceptos que son procedimientos y macros. Es algo equivalente en un lenguaje de alto nivel a el uso de métodos o funciones, ¿vale? Y la parte de macros, bueno,
es lo referente a la generación de alguna manera de librerías, ¿no? Definir nuevas instrucciones a partir de un archivo. Entonces, eso lo vamos a estar aplicando y pues básicamente en una sesión estamos abordando esos conceptos. Les voy a pedir por ahí su infografía y sería todo. Otra cosa, ahorita que estaba revisando la parte de la práctica, me encontré con que tuvieron algunos detalles. Ahora, la situación o lo que me causó duda fue el por qué hicieron, eh, pues básicamente su práctica desde cero cuando tenían un video de apoyo donde se iba desarrollando paso a paso. No sé si no pudieron visualizar el video o ocurrió algún detalle con ello. Si me pueden comentar. Si se podía visualizar el video o no le entendieron al video que les compartí o qué ocurrió. Sí se veía. Sí, sí, porque entonces lo que vi fue que me entregaron algunos sin el menú, o sea, me cambiaron totalmente el contexto y me dieron nada más el basicón donde tenía la suma, la resta y la multiplicación, incluso algunos sin pedir los números, ¿no? Me entregaron la que hicimos aquí durante las sesiones. Por eso pregunto si no se veía el video o qué ocurrió. O les dio flojera ver cuánto duraba, 1 hora y media, me parece, o un poquito menos. ¿Les dio flojera tanto video o qué ocurrió? Bueno, la intención ahí de esos videos, bueno, pues es complementar esta parte de las sesiones. Entonces, pues les digo, si los estoy compartiendo ahí, pues hagan uso de él, al menos revísenlo. Si al final no les convence cómo se hace ahí, ustedes pueden cambiar totalmente el contexto, no hay problema. Pero bueno, pues de entrada ya tienen una base como por dónde guiarse, ¿vale? Porque también lo que estoy viendo es que me están cambiando el contexto del ensamblador que están utilizando. Algunos, bueno, pues me comentaron el caso de que estaban trabajando con Linux, no hay detalle, ¿vale? Pero los que están trabajando con Windows, lo que estoy viendo es que ya se están yendo a una versión gráfica del ensamblador. La intención de manejarlo en línea de comandos es que ustedes den el seguimiento desde el ensamble, ¿sale? Posteriormente, cómo se hace el vínculo, ¿sale? Cómo se hace el enlace, básicamente, y posteriormente cómo se están generando los archivos y que hagan el análisis de esos archivos. Cuando ustedes lo hacen directamente con un entorno gráfico como el EMU 8086 o algunos otros como Turbo Ensambler gráfico, pues lo que están haciendo es omitir esos pasos y se van a percatar que ahorita que comencemos con esta parte de macros y procedimientos, pues va a ser necesario que yo vincule más de un archivo. Entonces ahí es donde a lo mejor se van a volver a perder un poquito, ¿vale? Entonces les encargo ahí que verifiquen esa información que se les está compartiendo y bueno, pues que regresen a la parte. Yo sé que a lo mejor se les hace tedioso el ensamblar, ligar y ejecutar, pero al final de cuentas ese es el proceso que se debe de seguir, ¿vale? Cuando lo haces en alto nivel, pues ya lo omites, pero aquí sí nos interesa que lo tengas presente, porque de igual manera vamos a brincar a otro esquema en el que voy a tener que programar ahora lenguaje ensamblador para dispositivos o para microcontroladores y te vas a percatar que no hay una herramienta que vincule directamente tus archivos hasta ser ejecutados, ¿vale? Entonces, esa es la intención de llevarlo de manera, a modo de línea de comandos, ¿vale? Bien, déjenme nada más descargar la lista de asistencia y quien ya no tenga ningún detalle, nada más estén pendientes de sus calificaciones, ¿vale? Y de enviarme su firma. Hubo 22 al final de la sesión. Vale, pues muchachos, pues les digo, para quien ya no tenga ningún detalle, ya podrían abandonar la sesión, estén pendientes de los trabajos y nos estamos viendo dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Que tengan un... Ah, otra cosa, se me pasa. ¿Ingresaron ustedes al conversatorio de hace 8 días? Levanten su manita quien ingresó. 5, 6, 7 personas.
Ok, bueno, por ahí les vamos a estar compartiendo una encuesta de donde nos den su opinión del evento, ¿sale? Y que nos den sugerencias, ¿no? De alguna manera la intención de estos eventos es empezarlos a hacer de manera mensual. En este mes vamos a tener otra dentro de 8 días, pero posteriormente empezarlos a hacer de manera mensual, trayendo alumnos de diferentes ámbitos. Entonces, ahorita, bueno, fue el contexto de una persona que está en la industria y que egresó hace 2 años, básicamente. Vamos a traer otra persona que también está en la industria, pero que ya egresó hace 3 años, 4 años, me parece. Y bueno, la intención es que les cuenten su experiencia desde esa parte. Después vamos a invitar a algunos alumnos que están también en la parte de seguir haciendo posgrados para que les contemplen ahí la experiencia de si ustedes quieren seguir estudiando, cómo está el contexto, ¿no? Los apoyos económicos que hay, todas las oportunidades que se abren ahí en ese ámbito. Traer también a gente que son emprendedores para que les platiquen cómo es que han estado generando aquí la situación de sus microempresas o de sus startups para quienes están en ese contexto. Y les digo, al final de cuentas es información que les sirve mucho a ustedes porque, bueno, pues lo que decía ahí el tema del conversatorio, ¿no? Ya terminé y ahora qué onda, ¿qué hago? ¿Sale? Entonces, a lo mejor esa pequeña información que sus compañeros les vienen a compartir, pues les va a ser de mucha utilidad, ¿vale? Y estamos buscando que sean compañeros que no tienen mucho que egresaron, ¿no? Porque a lo mejor si les traigo a alguno de la primera generación, pues cambia un poquito el contexto social y el contexto laboral, ¿no? En el caso de los que van egresando, pues casi son contextos muy similares en cuanto al programa de estudios, en cuanto a los requerimientos de inglés y todo lo que ustedes están haciendo. Entonces, les pido ahí sí que ingresen a este tipo de eventos y pues si se dieron cuenta no duran más de una hora, ¿no? ¿Sale? Son pláticas muy rápidas. Y en siguientes sesiones lo que sí nos percatamos pues es de aperturar ahora ya la parte de micrófonos a ustedes para que ustedes pregunten, ¿vale? Entonces por ahí les estaré pasando una encuestita para que me apoyen a llenarla. Y también si alguien tiene el interés de sugerir algo para este tipo de eventos, pues con toda confianza lo pueden comentar ahí en un chat, mandarme el mensajito y decirme, "Ah, me gustaría que pasara esto en los conversatorios y pues lo vamos tomando en cuenta. ¿De acuerdo? Vale, pues necesitan quitarse la pena, ya les decía ese día de hablar y de decir. Bueno, ya podrían abandonar la sesión, muchachos. Entonces nada más estén pendientes ahí de calificación. ¿Vale? Excelente fin de semana ahora sí. Cuídense mucho. Gracias, Víctor. Hasta luego. Que estén bien.